Como usted bien sabe, hemos estado por algunas semanas hablando sobre el discernimiento, todo aquello que involucra, según las Escrituras, la responsabilidad que tenemos con esta herramienta dada por Dios para poder determinar lo que es correcto en contraste de aquello que es incorrecto. El poder acercarnos a la verdad y poder distinguir claramente aquello que es mentira. Y Dios, por medio de su palabra, nos enseña no solo cómo se define correctamente aquella característica que es tan valiosa y que solo los creyentes pueden tener de manera eficaz, sino que además Él se ha encargado de darnos en su palabra oportunidades bien marcadas para darnos la luz necesaria para saber cuál debe ser la manera en la cual nosotros debemos movernos frente a aquellas situaciones. En ese contexto también hemos estado abarcando a lo largo de las semanas diferentes asuntos y cómo el discernimiento bíblico debe fluir, debe funcionar, debe actuar. Y esta ocasión obviamente no será una excepción en aquella lógica. Vamos a estar hablando de otro asunto, otro tema, otra realidad que tiene mucho que ver con aquello que el Señor desea. Nosotros estemos ejercitando en el discernimiento, que nosotros estemos ejercitando en el juicio correcto y sano que es esperable tengamos en Él. Una de las maneras más comunes en cómo Satanás ha dañado al pueblo de Dios a lo largo de la historia es por medio de la existencia de falsos líderes que con astucia procuran dividir y confundir a quienes tienen a su alrededor. Y aunque no siempre pensamos en el peligro existente allá, deberíamos estar conscientes que en este mismo momento, mientras tú y yo estamos atendiendo la palabra del Señor, muchos falsos maestros se encuentran engañando y devorando como lobos a miles y miles de ovejas. Una particularidad común en estos líderes es su capacidad para confundir y manipular a las personas. Lo hacen citando muchas veces textos bíblicos, pero fuera de contexto y para su propia conveniencia. Repiten hasta la saciedad textos tales como no juzguéis para que no seáis juzgados, descartando el hecho de que Dios no está diciendo que es impropio juzgar, sino que debemos hacerlo con juicio justo, evaluando correctamente los antecedentes y nuestra propia vida, en primer lugar, a la luz de la verdad. Repetirán también textos como estos: no debes tocar al ungido del Señor, ocupando una circunstancia completamente distinta, hablando de un daño físico y refiriéndose a un rey del Antiguo Testamento, y no notando que con aquello Dios no está descartando en ningún sentido la responsabilidad que tenemos de evaluar y considerar la existencia de falsos maestros que requieren ser no solamente evaluados, sino también acusados y obviamente exhortados por la responsabilidad que les atañe. Pero también es cierto que para que estos líderes, estos falsos maestros puedan existir y puedan tener toda aquella popularidad que muchos tienen, requieren de personas que tienen algo también en común. Bueno, falta de discernimiento, falta de discernimiento. Vez tras vez podemos apreciar cómo la palabra es clara para darnos luces en cuanto a cómo piensan estos hombres, en cuanto al carácter específico de estas personas. Nos enseña mucho de aquellos pecados que trascienden en cuanto a sus actitudes particulares. Aún nos menciona ciertas frases que son muy usadas por ellos. Pero lo cierto es que este grupo de personas que muchas veces se encuentran cautivos a la lógica de estos falsos maestros, en vez de ir a la palabra del Señor y evaluar por medio de la autoridad de la Escritura qué es lo que deberían hacer, siendo más nobles como los debería, tal como enseña la palabra del Señor, lo que hacen es dejarse subyugar y aceptar que todo lo que se les dice, todo lo que se menciona es aquello que debe ser aceptado, que debe ser experimentado. Mis queridos, necesitamos nutrirnos de la verdad y ver cuán importante es estar preparado para no caer en la trampa del enemigo. Y para aquello necesitamos amar la palabra, para que ella sea la fuente de la verdad necesaria y que nuestro discernimiento pueda proceder de manera eficaz en contextos tan complejos como el contexto de la trampa religiosa, la trampa que presentan estos falsos maestros. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es, a partir de las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo,
ver con ello una pauta clara de la manera en cómo proceden estos falsos maestros y también saber cuál es la actitud que tú y yo deberíamos tener al respecto. En su tiempo, como sabrás, nuestro Señor Jesucristo estuvo enfrentando a personas que ejercían un liderazgo espiritual que era absolutamente negligente y engañoso. Personas que vestidos bajo una apariencia de piedad estaban llenos de orgullo, ira y perversión. Hombres que eran reconocidos ante el pueblo y tenían gran influencia sobre ellos, pero que fueron gran estorbo en el ministerio del Señor. Y es porque, contrario a lo que debería haber sido su posición de servicio, les encantaba servirse del resto. Y como Jesús presentaba un modelo distinto, una forma distinta, un corazón distinto, obviamente se convirtió para ellos en el objeto de su odio, en el objeto de todos sus intentos de llevarle a la muerte. Antes de la presencia de Jesucristo en este mundo, llegando allá en su encarnación en Belén, los fariseos habían logrado cautivar la atención del pueblo allá, el pueblo judío. De hecho, habían logrado pleitesía de parte de ellos. Es bien interesante cuando leemos parte de la historia al respecto y aún podemos notar a ciertos comentaristas como Matthew Henry, que señala ya en su comentario de Mateo que la gente había llegado a idolatrar a estos líderes religiosos al punto de hacer común un entendimiento que grafica básicamente qué era lo que pensaban sobre ellos. Los judíos de aquella época decían, si tan solo 2 personas fueran al cielo, con toda seguridad, uno de ellos tiene que ser un fariseo. Pero cuando tú y yo vemos la palabra, nos damos cuenta que aquello era completamente lejano a la verdad. Difícilmente los fariseos tenían la posibilidad, enmarcados en lo que era la propia ceguera espiritual, que estaban dispuestos y anhelantes de perpetuar, llegar a la presencia del Señor y vivir de la manera que Él anhelaba. Por lo tanto, lejos del cielo estaba su vida, lejos de la eternidad con el Señor estaba efectivamente su corazón. Lo que la palabra del Señor nos demuestra es que aunque es difícil, obviamente, es decir, mantenernos sin caer o sin estar allá batallando con la tentación que se puede enfrentar de parte de estos hombres, sí debemos hacer todo lo posible para que por las herramientas que Él nos ha dado, con sus herramientas, podamos hacer lo que es correcto, no solo advertirnos, alejarnos, sino también actuar en amor a otros para que otros puedan evitar la caída peligrosa en el engaño de Satanás. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 23. Un pasaje ejemplar, diría yo, en cuanto a lo que significa un ataque directo y frontal de parte de nuestro Señor a la realidad de estos hombres. Mateo capítulo 23. Y mientras me acompaña allá, menciono para usted que lo que tenemos acá en el contexto es básicamente la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él está muy cerca de llegar a lo que será la cruz del Calvario. Y en todo este proceso en donde Él está dando lecciones increíbles, Él aparta un momento específico para poder decir a los discípulos, decir a las multitudes que estaban siguiéndole allá, cuán peligroso es ser engañados por estos hombres que tienen esta fachada de espiritualidad, pero que por dentro no son otra cosa que cuerpos muertos, como dice la Escritura, sepulcros blanqueados que francamente están llenos de absoluta corrupción. Y como con eso el Señor, hasta el final, y con la severidad que va a utilizar en sus palabras, está mostrando su amor y su compasión para que las personas no caigan en este error. Leo para usted entonces Mateo capítulo 23, en esta ocasión desde el versículo 1 al 12. La palabra del Señor dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas,
y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acompáñame en oración. Señor, acudimos a ti en la esperanza que tú, Señor, nos guías, que tú, Señor, has declarado una promesa que es preciosa. Tu Espíritu Santo, Señor, se encarga de llevarnos a toda la verdad. Y, Señor, te damos muchas gracias porque cuando abrimos tu palabra, a diferencia de lo que puede hacer cualquier incrédulo, aún tomando, Señor, el libro de los libros, es que nosotros con tu gracia, Señor, por el poder del Espíritu Santo, tenemos la posibilidad de interpretar correctamente aquello que está dado. Y, Señor, de aplicar con la fortaleza necesaria aquello que tú deseas, Señor, sea aplicado por nosotros. Señor, en esta porción en donde queda en evidencia de parte tuya cuál es el carácter de los hombres falsos, de los hombres peligrosos, de aquellos hombres, Señor, que han causado tanto daño al pueblo de Dios y que, Señor, sabemos pueden estar en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos y dispuestos. Que nuestro corazón, Señor, sea confrontado si esto es requerido, pero también, Señor, que nuestro corazón pueda ser aliviado por tu verdad, si esto también, Señor, es requerido conforme a tus propósitos. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque no necesitamos acudir a nuestras experiencias personales para saber tu verdad, porque no necesitamos, Señor, ir a nuestro pasado para considerar historias espectaculares que nos hagan llamar nuestra atención o llamar la atención de otros, sino porque podemos ir a tu palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que es la única que tiene la capacidad de penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y para ayudarnos a discernir las verdaderas intenciones del corazón. Gracias, Dios, por tu palabra. Y te ruego, Señor, me ayudes para que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, frente a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El contexto del capítulo que acabamos de leer nos muestra los incesantes intentos de ataque que los líderes religiosos judíos trataron de aplicar a Jesucristo antes de lo que iba a ser su muerte. Usted podrá notar allá, si usted avanza del versículo 21 en adelante, cómo escribas, fariseos, saduceos y todos aquellos que ejercían un liderazgo sobre el pueblo están tratando de tentar a Jesucristo para que éste pueda dar alguna evidencia de falla, alguna tacha en su carácter que sea propicia para que ellos puedan utilizar y finalmente llevarle a la muerte. Claramente Jesús estaba tomando el lugar popular que estos hombres tenían frente al pueblo y se había convertido en un enemigo para ellos. Por lo tanto, intentan con astucia tratar de hacerle caer. Pero por más que trataron de llevar adelante esta tarea, lo cierto es que vez tras vez puedes notar, y como iglesia lo hicimos hace algunos años atrás, cómo con total maravilla nuestro Señor está dejándoles en silencio y está logrando, antes del pasaje que acabamos de leer, en ellos que finalmente guarden silencio y pasen a un segundo plano en la escena que viene adelante. Entonces Jesús ahora, tal como el texto nos enseñará en el versículo 1, frente a la gente y sus discípulos, con estos líderes religiosos allá a lo lejos, escuchando parte de lo que él está diciendo, pero no siendo el objeto específico de su mensaje, está dándole a ellos señales inequívocas de cómo procede el corazón de estos hombres. Yo debería decir que es muy conveniente conocer el verdadero carácter de las personas para que no nos dejemos influenciar tanto por los títulos, por los nombres y por las pretensiones de poder. Y los discípulos de Jesús, quienes también estaban expuestos sin duda alguna a poder caer en la trampa del enemigo, era necesario que en sencillez, en humildad, pero en obediencia, supieran esta verdad para saber también cómo ellos debían advertir a otros si el Señor así lo permitía.
El lenguaje usado por Cristo es sin duda severo y echa por tierra cualquier discurso humano que menciona que Jesucristo siempre decía palabras que pudiesen ser aceptables o amorosas, incluso frente a situaciones blasfemas o pecaminosas. Cuando tú ves su palabra, tú te das cuenta que el Señor sabe cómo hablar a cada persona. Y sin duda alguna nos enseña que hay que actuar con severidad cuando el Evangelio está en juego, cuando las almas de las personas están en juego, cuando realmente aquellos que aman más las tinieblas que la luz no están conformes con su propia perdición, sino que además quieren llevar a otros a esa misma perdición con ellos. Y en ese contexto, tú y yo debemos utilizar la misma severidad que Pablo nos convoca a tener, llamando malditos a aquellos que tuercen el Evangelio, y obviamente alejando a aquellos que pueden ser presa fácil de personas como estas. Jesús no desea que obviemos a aquellos que afectan a otros con vidas impropias, enseñanzas falsas, y en su misericordia ha deseado que los hombres como tú y como yo, así como los discípulos de su época, sepamos distinguir la verdad del error, sabiendo diferenciar entre un lobo y una oveja. Lo que compartiré en esta ocasión son las características y el contraste que en estos primeros 12 versículos el Señor Jesucristo da sobre estos falsos maestros. Entrando de lleno allá a la porción, podemos hablar sobre las características descritas en el relato. Miren lo que dice versículos 1 y 2. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Ya nos vamos a detener. La audiencia del Señor Jesucristo es exactamente la misma que ha tenido a lo largo de los capítulos 21 y 22 de Mateo. De hecho, está Jesucristo dentro del templo de Jerusalén, precisamente manifestando esta enseñanza. Según el texto, en primera línea están las gentes, como describe allá, o las multitudes y sus discípulos. Y aún dentro de este grupo hay una diferencia que debemos notar. Están aquellos que creen en él, los discípulos, y está la gente, aquellos que son simpatizantes de alguna manera, que están interesados en escuchar lo que se está diciendo, de ver lo que Jesús puede hacer, pero que no significa aquello que precisamente su corazón está entregado a Jesús. Los líderes religiosos, quienes han sido acallados en el contexto anterior, están a lo lejos, apreciando lo que Jesús está tratando de comunicar ahora a los suyos, y específicamente también a aquellas gentes que se han agrupado. Las palabras del Señor comienzan con una consideración al rol que llevaban adelante los escribas y fariseos. Nota lo que dice el texto: en la cátedra, versículo 2, de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. ¿Pero qué está diciendo el Señor con eso? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con esa frase? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Bueno, para ello sería bueno que hagamos una rápida historia para poder comprender cuál es el sentido de las palabras que el Señor está manifestando allá. Bueno, tú debes saber que los judíos fueron tomados cautivos por los babilonios y en esa condición estuvieron por 70 años. El Antiguo Testamento nos da gran evidencia de esto, como los judíos por su propio pecado se expusieron a esto, por lo cual habían sido advertidos antes por Dios, pero aún siguieron persistiendo en su perversión, al punto que los babilonios les toman. Y luego de estos 70 años de cautiverio, la palabra del Señor nos dice que tienen la posibilidad ahora de retornar a Jerusalén. Y sabemos que ese retorno se llevó adelante por medio de 3 instancias diferentes: 536, 457 y el 444, por medio de Zorobabel, en primer lugar, con unos 50,000 hombres, luego por medio de Esdras, con unos pocos hombres allá, y luego por medio de Nehemías, con unos pocos hombres más allá, retornando a Jerusalén. En el caso de Esdras, con el propósito de reconstruir el templo; en el caso de Nehemías, con el propósito específico de reconstruir los muros de la ciudad que habían sido destruidos. Una de las situaciones más impactantes que podemos ver en los relatos del Antiguo Testamento es que en el tiempo de Esdras y Nehemías, y eso podemos apreciarlo en el capítulo 8, luego allá en nuestras casas, cuando usted y yo lo deseemos con detalle, del libro de Nehemías, el pueblo está ahora escuchando a Esdras, que está comunicando la ley del Señor a ellos.
una ley que había sido despreciada por mucho tiempo y que ahora tienen la posibilidad de considerar. La palabra del Señor nos dice que el pueblo se juntó en la plaza, le piden a Esdras que comparta la ley y Esdras empieza a leerla, a leerla, a leerla. Capítulo 8 de Nehemías y el versículo 8 nos enseña la manera de la exposición que Esdras utiliza para comunicarlo. Y el versículo 9 nos dice que el pueblo se humilla frente a la ley, se arrepiente producto de todo lo que había significado el rechazo a Dios, el rechazo a su verdad y cómo se habían obstinado en el error en sus propias vidas, abandonando la ley. Y ahora tienen una disposición activa a volver a ella. Eso es básicamente lo que el texto nos muestra. Bueno, en el tiempo de Esdras es donde comienza una figura en donde él resalta por sobre el resto. Él, como un escriba, toma la función de compartir, comunicar la ley, de transcribir esta ley y encargarse de poder darle sentido para que las personas pudiesen aplicar correctamente esta ley. Es precisamente en ese tiempo en donde, con toda probabilidad, comienzan los fariseos. Un grupo que tenía una función positiva, una función correcta, la función de poder cuidar, copiar, interpretar y aplicar la ley al resto del pueblo. Es impresionante aquello, mis queridos, porque cuando miramos el relato de los evangelios, nos damos cuenta que muchos de los escribas eran fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas, muchos de los escribas eran fariseos, mostrando una conexión real en lo que significaba su ministerio. Un ministerio que era bueno, que tenía un origen bueno, que tenía un propósito bueno, pero que si no estaba ligado a un corazón bueno, lo cierto es que francamente iba a caer en desgracia, como sabemos, francamente sucedió en el tiempo de Jesús. La razón de compartir esto es la siguiente. Desde el tiempo de Esdras hubo una rededicación a lo que fue la ley de Moisés. Y los líderes religiosos tuvieron un rol fundamental en esto. En ese contexto, los escribas y los fariseos tenían el propósito entonces de encargarse de comunicar a las personas aquello que Dios decía que debían hacer por medio de su ley. Simplemente como antecedente histórico, debería agregar que la Mishnah, que básicamente es un comentario de la ley oral de los judíos, cita en uno de sus escritos lo siguiente, déjeme leer para usted. Dios dio la ley a Moisés, este la entregó a Josué, este a los ancianos, estos a los profetas y esto a los escribas y fariseos. Es decir, para la concepción judía era evidente que había una lógica natural del traspaso de la ley para que fuera comunicada. Moisés a Josué, Josué a los ancianos, estos a los profetas entonces a los escribas y fariseos. Cuando Jesús dice entonces que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, está haciendo una alusión práctica a la posición. En la cátedra se refiere específicamente a la proclamación. Es una silla particular que se ponía sobre el resto para poder anunciar la verdad, anunciar las declaraciones de Dios, juzgar con corrección aquello que estaba bien y aquello que estaba mal. Y estos maestros públicos que estaban autorizados para llevar adelante esa función, lo que estaban haciendo en la práctica cuando lo hacían bien era representar correctamente aquello que había comenzado con Moisés. De hecho, no es casualidad que en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 21, la Biblia dice lo siguiente: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Y quién tenía que hacer eso? Los fariseos. ¿Quién tenía que llevar adelante esa tarea? Los fariseos. ¿Quiénes debían edificar al pueblo? Los fariseos. Pero así como la Biblia menciona que la piedra angular, Cristo, fue desechada por los edificadores. Muy interesante. Estos hombres echaron por tierra esa digna posesión, despreciaron la posición que había sido asignada para ellos, simplemente porque se dejaron llevar por esa carne perversa que tomó trascendencia en sus actos. Mis queridos, los fariseos, como los escribas, realizaban un oficio que era legítimo, justo y honorable, porque era necesario que hubiese personas en el pueblo que pudiesen inquirir la ley y fuesen desafiados a llevarla adelante. Pero el problema era que la mayoría de estos hombres que estaban llevando una tarea correcta estaban viviendo, es decir, vidas incorrectas. Aquellos que desempeñaban la labor legítima, justa y honorable
estaban viviendo vidas ilegítimas, injustas y claramente deshonrosas. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una evidencia marcada de que hay muchos lugares que son legítimos, absolutamente legítimos, pero tristemente están siendo ocupadas por personas ilegítimas, ilegítimas. Aunque la posición sea buena, hay personas que pueden terminar deshonrando absolutamente esa posición. Y eso es precisamente lo que sucede con los falsos maestros. Notarás la terminología falso maestro. Es un maestro, pero falso. Ocupa un lugar de liderazgo, pero incorrecto. Toman un lugar importante en cuanto a su posición. Muchos en el Nuevo Testamento llegaron a estar siendo cabezas de la iglesia primitiva. Pero lo cierto que con su carácter blasfemaban el nombre de Cristo. El texto continúa señalando allá en el versículo 3, si me acompaña allá. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Todo aquello que estos líderes religiosos señalaban en su posición y en coherencia a la ley de Moisés. La gente debía guardarlo y obedecerlo, lo que es una demanda a la vida piadosa. Muchas veces nosotros pensamos que ciertas personas son validadas porque de pronto dicen la verdad. Bueno, si citan la escritura, probablemente están diciendo la verdad, sin duda alguna. Si la dicen en su contexto, están diciendo la verdad. Y aquello, cuando es mencionado, bueno, debe ser obedecido, debe ser acatado. Pero lo cierto es que había un gran contraste entre ellos y su vida, porque claramente ellos no reflejaban aquello que estaban demandando a los demás correctamente conforme a la escritura que debían hacer, que debían hacer. Con tal de que los expositores bíblicos de aquella época estuviesen dispuestos a manifestar el texto bíblico en su sentido, como Nehemías 8:8 menciona, que estuviesen dispuestos a no invalidar la palabra del Señor por medio de los mandamientos del hombre, como Jesucristo les exhortó en Mateo capítulo 15, ellos estaban diciendo lo correcto. El problema es que sus vidas reflejaban lo incorrecto. Y eso obviamente atentaba contra el carácter de un hombre de Dios, de un líder de Dios. De hecho, el texto termina ya en aquella frase diciendo, más no hagáis conforme a sus obras. Literalmente, ellos son de aquellas personas que pueden decir mucho, pero hacer poco. Y francamente, este es un atentado contra lo que Dios espera de un líder suyo, de un líder suyo. En ese contexto, entonces, con todo lo que he mencionado, dentro de su primera característica ya resaltada está el hecho de deshonrar su posición, deshonrar su posición. Y esto debería decir, se hace muy, es decir, palpable en nuestros propios tiempos. Hay un montón de hombres en la actualidad que no solamente utilizan nombres correctos para ser usados en el marco de la iglesia como pastores o líderes, deshonrando aquella posición, una posición que es honrosa, pero que su carácter desestima y desestabiliza su función. Incluso tenemos en la actualidad hombres que utilizan títulos aún mucho más pomposos y con ello dejan en evidencia mucho más marcada su lejanía de Dios, llamándose apóstoles, profetas, patriarcas y todo lo demás, sin estar dispuestos a vivir ni un ápice de la obediencia de Dios, porque el propio uso de su título demuestra su lejanía de la verdad, su lejanía de la verdad. Mis queridos, entonces, la primera característica allá es que deshonran la posición. La segunda característica que nos da el texto la podemos ver allá al finalizar el verso 3. Dice el texto, porque dicen y no hacen, allá, porque dicen y no hacen. Mis queridos, la verdad es que estos hombres que ocupan este lugar que no les corresponde, disfrazan su integridad, disfrazan su integridad. Y acá comienza el ataque implacable de nuestro Señor. La hipocresía es, sin lugar a dudas, una marca evidente en aquellos falsos maestros, quienes en este caso, sabemos o no, se encargaban de proclamar una lección que no había sido ni pretendía ser aplicada por ellos. Si tan solo ellos hubiesen imitado el ejemplo de Esdras, donde comenzó todo, francamente sería distinto. Mira allá lo que la Biblia dice sobre este primer gran escriba allá en la historia. En Esdras capítulo 7, versículo 10, la Biblia dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos.
Note allá cómo esto muestra un orden correcto, el orden que debería llevar cada líder en su vida cuando lleva adelante el ejercicio de su ministerio. En primer lugar, prepara su corazón. Note eso, prepara su corazón. ¿Para qué? Para escuchar la ley del Señor, para atender, inquirir de su ley. No se trata de la experiencia humana, no se trata de lo que yo quisiera escuchar, no se trata de lo que siento que me dijo, se trata de lo que Él ha dicho en su ley. Y prepara su corazón para eso. Pero no solo prepara para eso, sino que también se prepara para cumplirlo. Es decir, Dios dice esto en su palabra, bueno, voy a obedecerlo. Eso es lo que debo hacer. Si yo lo sé primero, debo obedecer primero. Y luego dice, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Mis queridos, me temo que en muchas ocasiones lo que vemos en la actualidad con muchos falsos maestros es un bypass marcado entre preparar su propio corazón, asimilar la verdad en su propio corazón, obedecer en su propio corazón y luego enseñar. Simplemente lo que hacen es tratar de enseñar, pasando por alto todo aquello que tiene que ver con la obra de Dios en su vida. Ellos son el reflejo de aquellos que van a tener un juicio duro de parte de Dios, que miran pajas en ojos ajenos sin sacar vigas en sus propios ojos, porque no están dispuestos a atender la importancia de un corazón entregado en primer lugar al Señor. Una marca distintiva de los falsos maestros es que disfrazan su integridad. Básicamente lo que hacen es que dicen a los demás lo que deben hacer sin estar dispuestos ellos a llevarlo adelante como ejemplo. Jesús fue tan evidente con esta marca que hay lección tras lección que dejan, es decir, claras evidencias de esta realidad. De hecho, sin ir más lejos, puedes mirar la historia de la mujer adúltera y ver cómo los fariseos del tiempo de Jesucristo tenían toda esta capacidad arraigada en apuntar el pecado de otros, pero cuando son confrontados con su propia realidad, eso manifiesta que realmente eran tan pecadores como el resto, pero no lo querían aceptar, no lo querían aceptar. Y para eso, bien hacían, disfrazándose de integridad. La apariencia de piedad, mis queridos, es una marca distintiva de los falsos maestros. Se ven muy bien, es decir, suenan muy bien, es decir, cantan muy bien, se visten muy bien, pero francamente su corazón está muy lejos del Señor. Una tercera marca que tú y yo podemos apreciar a través de este relato es que destruyen abusivamente, destruyen abusivamente. Mira lo que dice el versículo 4. Dice el texto, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Una evidencia marcada de los falsos maestros es el abuso a los que le siguen por medio de reglas que oprimen, reglas que no están arraigadas en la palabra del Señor, o que están basadas en normas bíblicas, pero que están allá complementadas, adulteradas por la influencia de ellos como hombres, para que simplemente las personas se sientan atrapadas en una lógica ministerial, pero que francamente les distancia de una relación personal, activa y genuina con Dios. A los falsos maestros les encanta establecer una serie de regulaciones extrabíblicas para mantener ocupadas a las personas. Y utilizan un montón de frases que suenan muy espirituales, pero que no tienen ningún respaldo bíblico para que las personas se sientan atrapadas a un servicio para con ellos, a un servicio hacia ellos y no hacia el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ellos ocupan a las personas, les mantienen con temor, oprimen a la gente y con eso obviamente generan profunda desazón. Los falsos maestros son expertos en multiplicar las cargas de las personas, las llenan de reglas meticulosas y complicadas y se involucran allá con mucho detalle en todo aquello que tiene que ver con las comidas, los ritos, las prácticas, el horario y todo lo que puede estar bajo su control para mantener opresión en la gente. A modo de ejemplo, los escribas y fariseos, por ejemplo, tomaban ciertas determinaciones o ciertas regulaciones bíblicas, como por ejemplo el hecho de que no era bueno el cosechar en el día de reposo. Y aunque eso había sido parte de lo que Dios había establecido, ellos habían agregado a ello el hecho de decir que ni siquiera tenías la posibilidad de arrancar una espiga. Si ibas caminando en algún momento y encontrabas una espiga que obviamente no estaba bien, la sacabas, ya estabas cosechando. Lo interpretaban así. Y con eso agregaban una carga mayor.
Ellos también señalaban bajo sus normas humanas que no era correcto ayudar a alguien que estuviese en una grave situación. De hecho, acusan a Jesús porque él sana a alguien en el día de reposo. Ellos decían, solamente alguien puede ser sanado en el caso en que esté a punto de morir. Por lo tanto, ni un ciego, ni un paralítico, es decir, ni un mudo, ni un endemoniado podían ser sanados según su propia regulación. Y con eso que hacían, agregaban carga, oprimían a las personas. Obviamente eran tan meticulosos incluso que lo llevaban al lavado de manos. Y aunque tú y yo estamos en un tiempo en donde hemos valorado el lavado de manos con todo lo que aquello involucra, lo cierto es que ellos lo hacían de una manera tan ceremonial y ritual que muchas veces impedían el hecho de que la gente pudiese apreciar la gracia de Dios a través de la alimentación, la gracia de Dios a través del regalo de la provisión. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que estos hombres ponen sobre los hombros de los hombres una gran carga, pero ellos mismos no están dispuestos a moverlas ni con un dedo. Por lo tanto, oprimen a los demás, pero esa opresión no funciona para ellos. Cargan a los demás, pero esa carga no es la misma que ellos están dispuestos a llevar. Están felices manteniendo a las personas subyugadas, mientras más cargadas y afectadas estén. Bueno, obviamente, más susceptibles son a seguir siendo engañadas. A mí me llama profundamente la atención, porque cuando miramos el ministerio de Jesús, no siempre consideramos ciertos contextos que nos dicen mucho. Pero cuando Jesús dijo un texto que probablemente muchos de nosotros hemos escuchado, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. No se estaba refiriendo a aquellas personas que laboralmente estaban siendo oprimidas con cargas. No se estaba refiriendo a aquellas personas que necesariamente emocionalmente estaban oprimidas con ciertas cargas. Se está refiriendo a aquellos judíos que estaban siendo oprimidos por las cargas de los fariseos y escribas. Cargas que les hacían ver a Dios de una manera adulterada, que les hacía pensar que para llegar a Dios tenían que cumplir una lista de requisitos que sabemos, obviamente, no tenían complacencia en el corazón de Dios, sino solamente en el corazón de estos falsos maestros. Y es a esos hombres, a los oprimidos religiosamente, a los cuales Jesús les dice, vengan a mí, yo les voy a dar descanso, vengan a mí, yo les voy a hacer descansar. Podrías comprender entonces por qué los fariseos y escribas odiaban tanto a Jesús. Es porque él estaba presentando la verdad, una verdad que a ellos no les convenía. Mis queridos, una carga marcada en ellos es la de destruir abusivamente a las personas. Son como los hombres que cargan a sus bestias hasta que éstas no dan más y las golpean para que éstas avancen, mientras ellos caminan al lado sin ninguna intención, sin jamás una intención de aliviar a estas bestias cargadas, trabajadas y azotadas. Una siguiente marca que nosotros podemos apreciar es que ellos demuestran su orgullo, Mira lo que dice allá, versículos 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Un distintivo evidente en los falsos maestros es que les motiva muchísimo el ser visto por los hombres. Son como aquel, ¿no?, que se paraba enfrente de todos y decía, te doy gracias, Dios, porque yo no soy como este pecador, ¿no? Y declarar todo lo que hacían y describir todo lo que llevaban adelante, esperando que la gente les exaltase por aquella condición que reflejaban. Jesús se encargó en su ministerio de condenar aquella manifestación de orgullo. En el Sermón del Monte tenemos vez tras vez advertencias, amenazas, sentencias frente a aquellos que llevaban adelante aquella determinación en sus vidas. Y obviamente aquellos que están dispuestos a exagerar por medio de diferentes acciones con tal de darse a notar, de darse a ver. Mira algunas características descritas en el relato. Dice el texto que ensanchan sus filacterias. En el versículo 5, parte B. Y eso lo hacían para aparentar una extraordinaria piedad. Déjeme hablar un poquito de eso porque es bien interesante. Las filacterias en la práctica básicamente era una cajita de cuero
dentro de la cual colocaban 4 versículos bíblicos. Muy interesante: Éxodo 13 del 1 al 10, del 11 al 16, Deuteronomio 6 del 4 al 9 y también Deuteronomio 11 del 13 al 21. Lo que hacían allá a través de esta filacteria, que en su palabra griega tiene la idea de guardar, tiene la idea de defender, es que ellos se sentían defendidos por esto donde se encontraba la palabra de Dios. Había un simbolismo allá que tenía que ver con la palabra de Dios defendiendo y protegiendo sus vidas. Ahora, el símbolo en sí no es malo en sí mismo. El punto es que empezaron a asignarle a este asunto acá, a este aparatito acá, un rol casi como de un amuleto. Lo que hacían en la práctica era bien interesante. Se ataban parte del cuero que estaba, es decir, desprendiéndose de esta filacteria a su brazo izquierdo, con esta idea de que este brazo está más cerca del corazón. Por lo tanto, estaban reflejando con eso que la palabra estaba cerca de su corazón. Y también se ataban allá una filacteria en su frente para decir que la palabra del Señor estaba específicamente en sus mentes. Ahora, mis queridos, lo cierto es que no hay ningún mandato bíblico para que tú te ates este tipo de situaciones allá. No necesitas andar por la calle con un versículo bíblico pegado en tu frente necesariamente. Dios está muy interesado en que esto sí esté en tu corazón, de que esto sí esté en tu mente. Y cuando eso está, lo cierto es que tus actos lo van a reflejar. Será casi algo natural y espontáneo. No necesitas estar pegándote algo encima para que alguien se dé cuenta que eres piadoso. Pero estos hombres lo hacían. Y no solo lo hacían usando este tipo de objetos, sino que además, como dice el texto, ensanchando la filacteria. Es decir, mientras más grande era, mejor. Y podrías imaginar allá a alguno tratando de cargar un cofre en su cabeza, con todo lo ridículo que eso puede parecer para nosotros, pero que trataba de reflejar que eran piadosos, piadosos, tremendamente piadosos. Mis queridos, el Señor dice, eso no es otra cosa que una apariencia de piedad, un orgullo grandísimo que no está reflejando su corazón, su corazón. También dice la Biblia que ellos extendían los flecos de sus mantos, con los cuales ostentaban también una piedad especial. Usted debe saber, Dios había establecido que era bueno que los judíos utilizaran allá borlas de color azul celeste como símbolo de pureza en sus trajes y en particular allá en su vestimenta. De hecho, la Biblia menciona que Jesucristo utilizó esto. Déjeme mostrar, los flecos en sus mantos básicamente tiene que ver con esta tira, ¿no?, que estaba siendo desprendida del manto específico de los judíos. Había todo un sentido con eso que reflejaba un símbolo, ¿no?, de pureza ante Dios. Y como puede notar en la escena, tenemos al menos 2 pasajes en la Biblia que demuestran que Jesús lo utilizaba. De hecho, cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto, lo que hace literalmente ahí en el griego es tocar el fleco de su manto, literalmente aquello. Por lo tanto, note, no es que es un mal asunto usarlo. El punto era cuál era la connotación orgullosa que le daban. De hecho, dice el texto que extendían el fleco de su manto. Podría notar eso, ¿no? Entonces iban caminando y tal y cual novia con un velo largo que tiene que ser tomada por sus damas de honor para caminar. Ellos llevaban allá un fleco largo, 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 para que la gente viese piedad, 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 piedad. Este hombre realmente es alguien digno de ser alabado. Mis hermanos, no, era orgullo, solo orgullo, nada más que orgullo. Había una vanidad social que también es descrita y acusada de parte del Señor Jesús. Si tú vas allá al versículo 6, nota que le gustaba tomar los primeros asientos en las sinagogas y en las plazas. Usted debe saber, los primeros asientos de la sinagoga estaban en una parte elevada, muy, muy interesante aquello. Obviamente ellos tenían un lugar de preeminencia. La gente podía mirarles. Entonces eso obviamente les hacía llamativo a las personas, ¿no? Y le encantaba a ellos estar ahí, que la gente mirara dónde estaban. Otra vez, no es un problema que alguien esté en los primeros asientos. Recuerdo hace unos años atrás haber hablado algo de esto y los hermanos de la iglesia ya querían sentarse todos atrás. No, no, no es un problema que te sientes allá. El problema es si tu corazón quiere estar allá simplemente porque quieres que los demás vean cuán digno eres, cuán piadoso eres, cuán cerca estás de la palabra, cuando francamente aquello no es real. En la sinagoga las primeras sillas estaban no solamente en el lugar más alto, sino que enfrente de los demás. Por lo tanto, la gente miraba las caras de estos hombres. Ellos eran, obviamente, personas que querían ser notorios, notorios.
querían resaltar, querían ser populares. Pero no solo eso, sino que también la Biblia menciona que ellos en su orgullo amaban ser saludados, se complacían grandemente al recibir saludos de la gente en lugares públicos. El verso 7 dice que les encantaba que les dijeran rabí, rabí, rabí. Yo podría imaginar que ninguno de ellos podría aceptar que le llamaran por su nombre, ¿o no? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a llamar por mi nombre? Llámame rabí, rabí, rabí. El título significa mi gran señor o mi gran maestro. Esta es básicamente su traducción. Comenzó a usarse para referirse a los doctores de la ley poco tiempo antes de la época de Jesús, para evitar, obviamente, confundir a estos hombres con su título en relación al resto del pueblo. Pero lo cierto es que, otra vez, si bien el título no era incorrecto de ser usado, vemos que personas en la Biblia lo usaron de buena manera, y Jesucristo también se describe a sí mismo y es llamado Rabí. Recuerde Juan 3 por medio de Nicodemo. El problema es querer simplemente llamarse así para resaltar, para exaltar un orgullo que obviamente no debe estar allá, no debe existir. El Talmud dice algo muy interesante, otra vez, parte del comentario judío al respecto: ama la obra pero odia el título. Decía así: ama la obra pero odia el título. Y de alguna manera me temo que a veces algunos títulos tienden a confundirnos. Y el liderazgo, el título de maestro, el título de, obviamente, una posición de preeminencia, cuando no está siendo acatado con un corazón disponible para el Señor, puede sin duda alguna llevar a la perdición a aquel orgulloso que empieza a utilizarlo. Mis queridos, lo que hemos visto hasta ahora son marcas que nuestro Señor Jesucristo quiere dejar en claro, como aquellas que se reflejan particularmente en quienes toman preeminencia religiosa. Sabemos en la práctica, tú y yo, vamos a notar que muchas de estas marcas se pueden hacer muy cercanas a situaciones que notamos por medio del reflejo de muchos grupos cristianos, en donde su liderazgo básicamente se define por medio de aquello que acabamos de describir. Bueno, Dios está diciendo, eso no está bien, eso está muy mal. De hecho, francamente, están deshonrando una posición que Dios esperaría no deshonrasen. Pero lo que hace Jesucristo ahora es impresionante al mostrar el contraste correcto, que es lo que sí debería ser el reflejo de aquellos que sirven al Señor en integridad. Acompáñenme allá, versículos 8 al 12. La palabra del Señor dice así: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. enaltecido. Y lo que tenemos acá claramente es el contraste bien marcado de esta realidad. Después de evidenciar el carácter de estos falsos maestros, fíjate que el Señor lo que hace es que ahora habla directamente a los discípulos. Recuerde, Él está hablando a los discípulos y a las multitudes en primer lugar. Los falsos maestros están allá en segundo plano, escuchando a lo lejos lo que Jesús está diciendo. Pero ahora, de este grupo más cercano, de las gentes, las multitudes y los discípulos, Él se dirige específicamente a sus discípulos. Es decir, Él quiere decirnos algo con eso. ¿Qué cosa es? Es que estamos expuestos, estamos profundamente expuestos. Y Él les está diciendo a ellos: ustedes no imiten esa forma de actuar. Mis queridos, es interesante porque Jesús utiliza muchas veces esa realidad. Él, enseñándoles, por ejemplo, una lección de servicio la noche antes de morir, le dice a los discípulos: ¿cómo dice el mundo que actúa un verdadero líder? Y ellos pueden responder o no. Bueno, los líderes se enseñorean, toman atributos sobre las personas, toman por la fuerza allá el poder sobre la gente. Y Jesús les dice: mas en vosotros esto no será así, ¿no? El que quiera ser el primero entre vosotros debe ser vuestro siervo. Bueno, con eso el Señor quiere mostrarnos que nuestro estándar de llevar las cosas no es el estándar del mundo. Y allá tienes un montón de falsos maestros que quieren llevar una empresa en vez de llevar una iglesia, alejándose del estándar que Dios estableció en su palabra, que se ven a sí mismos como líderes porque reflejan el espíritu de un empresario del siglo XXI, cuando realmente Dios quiere distanciarse y quiere que nos distanciemos de aquella realidad y aquel reflejo. Bueno, Él hace algo así, muy bien marcado en este texto. Les dice a los discípulos:
directamente advirtiéndoles que no sigan el ejemplo de los escribas y fariseos. Hey, ustedes no quieren que les llamen. Y menciona un trío de prohibiciones muy interesantes: rabí, padre y maestro. Rabí, padre y maestro. Bueno, el título rabí significa específicamente, ¿no?, para el pueblo la autoridad final en cuanto a la interpretación de la ley. Es cierto que los rabí en el uso práctico podía ser distintivo para alguien que enseñaba a un maestro y en sí no tenía un gran problema. Es decir, el título como tal, si lo entiendes de esa manera, tiene un sentido lógico. Pero en el contexto del uso que se le daba en el tiempo de los fariseos y escribas, el rabí era la persona autorizada para interpretar. Es decir, era la persona que debía decirte cómo se vive la Biblia. Y ya sabemos lo que pasó. Al darle esa atribución final, estaban cometiendo un error que era garrafal. Fíjese allá, hemos mencionado a los de Berea. Dice la Escritura en Hechos 17 que los de Berea, cuando Pablo fue a decirles algo, ellos quisieron comprobar si lo que decía era conforme a la Escritura. No era Pablo la autoridad de la verdad, era la verdad la autoridad que debía sostener la vida y el ministerio de Pablo. Mis queridos, no quiere que les llamen simplemente así, porque lo cierto es que sabemos que el único que tiene la autoridad absoluta para interpretar como autoridad final las Escrituras es Cristo, solo Cristo. Cristo ocupa ese lugar, no quieres ocupar ese lugar. Otra vez, comprendemos la lógica del uso en términos de traspasar la verdad de Cristo. Puede ser un buen maestro al respecto, la Biblia lo usa en esos contextos, pero no quieres hacerlo simplemente para asumir que estás tomando el lugar de quien no te corresponde. De hecho, usted debe saber que esto está marcado en los falsos maestros, porque ellos están diciéndole a la gente: tú tienes que seguirme a mí, tú tienes que seguir lo que yo digo. Un verdadero maestro de Dios lo que hace en la práctica es que dice: tú debes seguir a Dios, tú debes escuchar las palabras de Dios, tú debes replicar lo que yo digo que está sostenido en la palabra de Dios. El segundo término que es descrito allá es el término padre. Literalmente significa, ¿no?, el que engendra vida. Y obviamente el contexto nos habla de engendrar espiritualmente a otros. Y bueno, él está diciendo, sabemos en la práctica, ningún ser humano tiene la capacidad para poder engendrar vida espiritual, solo Dios tiene la capacidad de aquello. Y aunque sabemos, otra vez, el término en el sentido positivo puede ser utilizado, ¿no? Es decir, te quiero como un padre, o me siento como tu padre espiritual. Lo cierto es que el único que puede dar vida, francamente, es Dios mismo. ¿No quieres ponerte en el lugar de Él? ¿No quieres ocupar un lugar que no te corresponde? Porque francamente quieres dignificar tu posición, o porque francamente quieres ser exaltado por el resto. La gente, al llamarle padre, trataban de ver en ellos, ¿o no?, una actitud impecable, una actitud perfecta, una actitud de un poder que francamente no tenían. Y no quieres llamarte así. En tercer lugar, utiliza el término maestro, o literalmente guía es la palabra allá. La lógica de eso tiene que ver con una dirección final o espiritual en todas las esferas de la vida, y sabemos francamente si ningún hombre puede hacer eso, La palabra del Señor describe con claridad que Jesucristo es la guía. De hecho, eso es lo que dice el Señor allá en su contexto específicamente. Él está diciendo, es decir, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y sabemos que Cristo fue la autoridad final sobre la enseñanza, sobre sus discípulos. Muy interesante, cuando Jesucristo va a partir, Él dice quién iba a ser el guía de ellos ahora: el Espíritu Santo. Juan capítulo 13, Juan capítulo 16. ¿Quieres ocupar ese lugar? ¿Quieres ponerte en la posición de Dios? ¿Quieres decirle a las personas que tú puedes decir de manera, es decir, inerrante lo que Dios está describiendo? ¿Que tú puedes interpretarlo de manera perfecta, sin falla alguna? Simplemente porque eres lo que dicen que eres. Y la respuesta es no, no deberías, no deberías. Mis queridos, el error en el que habían caído estos hombres era el de dejarse llevar en el título por el título. Otra vez, debo mencionar eso, el título en sí mismo no era el gran problema, la forma era básicamente peligrosa cuando me atribuía una posición mayor a través de ese título, y cuando obviamente mi corazón estaba completamente desconectado de la función que el Señor deseaba que fuese llevada adelante. Mis hermanos, la Biblia menciona que existe un príncipe de los pastores, es Jesucristo.
Todos los pastores humanos que tenemos la responsabilidad de llevar adelante el alimento del rebaño, lo que hacemos en la práctica es tener que reflejar a ese príncipe de los pastores. Cuando un pastor se distancia de lo que significa aquel rol, con un carácter que no refleja el carácter de Dios, y para eso hay marcas para evidenciar el carácter. Cuando sus funciones no son las que Dios da, cuando sus mandatos no son los establecidos por Dios. Francamente, no importa cómo te llames, no eres un pastor. Y lo cierto es que Dios espera que tú y yo comprendamos de tal manera aquello para que sepamos que el título tiene que ser bien explicado, tiene que ser bien vivido, tiene que ser bien graficado y no simplemente como una señal de autoridad falsa. Y Jesús dice, no se esmeren en que les llamen así, no se esmeren en tomar una posición que puede desvirtuarles su corazón, sino más bien hagan aquello que es correcto. Y en contraste con la ostentación y ambición humana y egoísta de los escribas y los fariseos, Jesús les señala que ese servicio, la humildad, aquellas marcas esenciales de un verdadero siervo. Versículos 11 y 12 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La actitud del verdadero discípulo genuino del maestro de maestros básicamente es la de un siervo. En repetidas ocasiones el Señor está diciendo aquello a lo largo de la Escritura. No te sirves de la gente, tú sirves a la gente. No tratas de obtener ganancias deshonestas, tú tratas de servir y proveer con un corazón desinteresado a las personas. Bien dijo Salomón en Proverbios capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Ocupa ciertos títulos simplemente para exaltarte, sin tomar el peso de lo que Dios espera. Ocupa la jactancia para tratar de ponerte por sobre el resto. Y bueno, debes saber, estás a un paso, viene la caída, y será dolorosa, será muy dolorosa. Mis queridos, la vanidad y el autoritarismo de los líderes religiosos debe ser evitado. Y la humildad que el Mesías presenta, francamente, es la manera en cómo tú y yo lo debemos asimilar. Los hombres buscan la gloria terrenal y para eso obviamente se autoexaltan. Si lo que más tú quieres es la gloria de la tierra, bueno, autoexáltate, la vas a conseguir con mayor facilidad. Pero lo cierto es que los creyentes, incluyendo los falsos maestros, que deberían reflejar a Cristo si realmente fueran de Cristo, lo que deberían buscar es la gloria celestial. Y cuando buscas esa, la humildad es la marca, no la autopromoción, es la humildad. Cuando Dios quiere llenar un alma, primero la vacía. Cuando Dios quiere enriquecer un alma, primero la hace pobre. Cuando Dios quiere exaltar un alma, primero la hace consciente de su profunda miseria, de su bancarrota espiritual, de su necesidad de Él. Por lo tanto, nunca esperas poder llegar correctamente a Dios si no quieres bajarte de aquella posición donde tú mismo te has subido, donde tú mismo te has puesto en tus propias fuerzas. Los falsos maestros son la evidencia palpable del rechazo de Dios, porque precisamente no están dispuestos a aceptar en profunda humildad que hay alguien que está por sobre ellos, que hay alguien que está por sobre ellos. Y los fariseos y los escribas de la época de Cristo son el mejor ejemplo. Teniendo a Cristo mismo a su lado, no quieren escucharle, no quieren aprender de él, no quieren correr a sus brazos, quieren matarle, quieren matarle. Si bien la gentileza razonada debería ser sin duda aquella respuesta predeterminada que los creyentes deberíamos tener en la mayoría de los contextos, lo cierto es que cuando se trata de falsos maestros, Dios nos enseña a utilizar palabras fuertes, actitudes severas, acciones firmes y decididas. Y mis hermanos, la razón por la que hacemos aquello es por amor. Es por amor a Dios y su verdad. Y es por amor a todas aquellas almas inconstantes que pueden ser presa fácil del engaño satánico. Mis hermanos, la palabra del Señor nos da ciertas declaraciones que no debemos dejar pasar en situaciones como estas. Una, que trasciende, es aquella que se encuentra en las palabras de Pablo dirigiéndose a un grupo de líderes y pastores allá en la zona de Éfeso. La Biblia menciona en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31 lo siguiente. Pongan mucha atención. Pablo despidiéndose de estos líderes. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces
entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y mire, este es alguno de los elementos que usted y yo jamás deberíamos desatender. Es el hecho de que el propio Pablo está llamando a los líderes de la iglesia, note, líderes de la iglesia, y a ellos les está diciendo que hay cosas que van a suceder. Primera cosa, van a venir lobos feroces entre vosotros. No te dice entre vosotros. No dice desde afuera de vosotros. No dice de pronto. Es decir, alguien vendrá y tratará de entrar. Aunque sabemos que eso va a pasar, Pablo tiene un temor marcado de algo que será real y que será evidente de entre vosotros. De entre vosotros. De hecho, dice el texto que no perdonarán al rebaño. Y mire, para ser mucho más franco, dice, de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Es que mire, la posición del liderazgo es tan tentadora porque te hace pensar que puedes tener personas cautivas para ti. Te hace pensar que puedes tener buenos discípulos tuyos. Te hace pensar que tienes una buena alternativa para poder tener beneficios humanos. Por lo tanto, estando allá, la tentación no es menor para confundir realmente aquella posición que Dios esperaría que llevase a alguien que realmente ha sido convocado por Él. Mis queridos, el peligro es tan real que aún de los mismos líderes de la iglesia primitiva, muchos fueron falsos maestros que terminaron por dejar en evidencia que lo que querían era básicamente arrastrar personas para sí. Y Pablo dice, estén alerta, estén alerta. ¿Cómo lo estamos? Bueno, mis hermanos, Mateo 23 nos ha dado una pauta. ¿Tienes líderes en la iglesia o no? Sí, los hay. Debes estar atento, debes velar, debes orar. ¿Conoces a otros que están en ciertos lugares en donde estas marcas son evidentes? Debes orar por ellos, debes advertir. Lo que necesitamos hacer de todo corazón es dar gracias al Señor por el discernimiento que sabemos sostenemos en su palabra y con ello ser salvados del peligro terrible, de la trampa de Satanás, del engaño, del error. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Somos bendecidos enormemente por ella, Señor. Gracias por ella, por la fortaleza de su contenido, Señor, por la integridad de su verdad. Señor y Dios, sabemos que claramente tenemos en ella ayuda propicia para ser librados del error, para poder ser protegidos del peligro. Señor, sabemos que a lo largo de la historia los falsos maestros han sido un buen instrumento de Satanás para sus propios y malignos planes, usando, abusando, manipulando, corrompiendo, destruyendo, llevando a personas, Señor, y haciendo, como dice tu propia palabra, Señor, de ellos 2 veces más hijos del infierno. Porque no solamente ahora son personas que tienen la posibilidad de querer escuchar algo de la verdad, sino que son personas que quieren escuchar esa verdad que está siendo manipulada, sesgada, obviamente adulterada por parte de estos malos hombres, Señor. Hombres que quieren, Señor, llenarse y obviamente tener, tomar, consumir de aquellas personas que francamente, Señor, en su propia inconstancia y en su propia responsabilidad, tristemente, en vez de acudir a tu verdad como la máxima autoridad, han pensado que ellos son la autoridad. Señor, líbranos, líbrame, Señor, del peligro terrible en el que podemos caer al desatender la autoridad que tú tienes. Y Señor, líbranos, ayúdenos a poder discernir cuando francamente es requerido actuar con severidad y alejarnos, distanciarnos, despreciar a aquellos, Señor, que se levanta en contra de ti. Gracias por darnos tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.